pero él estaba infeliz porque profesionalmente yo podía brillar, pero él profesionalmente era un fracaso. Y a un momento dado tuve que escoger o familia o profesión. Se me presentó ese problema. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el mismo trayecto del sol podcast. Dominicanos que brillan fuera de Quisqueya. Domingo, no todos los restaurantes estaban abiertos, había uno abierto para todas las residencias que quedaban en lugares diferentes. Y ahí nos juntábamos. Entonces los de ciencia venían, los de letras venían. Y ahí conocí a mi marido que estudiaba matemáticas. Entonces, en uno de esos domingos en que él no tenía comedor Disponible en su disponible zona. en su zona, nos juntábamos y fue así. Háblanos entonces de ese clic con su marido. ¿Se llevan las leyes con las matemáticas? Eso no fue necesario y quizás hasta fue mejor porque nunca discutimos asuntos de estudio ni de trabajo. La vida se hace de otra manera. No, yo lo conocí, él se interesó mucho por el país, habíamos tenido la revolución, él se interesa mucho por la política y ya él conocía lo que era República Dominicana porque ya él había sonado mucho la invasión del 65. Él se interesó mucho en saber, conocerla, que le cuente historia, cómo fue, más por esa parte política. Por otro lado, conocía ya a Juan Bosch también, porque ya conocía obras de Juan Bosch. Por tanto, fue por ahí que comenzó la conversación. Y fue a través de Y él de que ahí usted fue, llegó a Portugal. conversamos, fuimos, no, nos casamos allá. En el Allá. 68 nos conocimos, nos casamos en el 70. O sea que tenemos 53 años de casados. Qué bonito. Pero por ahí fue que comenzó por interesarse por el país y yo a contarle y nos juntamos muchas veces, íbamos a un café a conversar y de ahí poco a poco la cosa fue variando hasta aquí. ¿Y cómo fue esa llegada de usted a Portugal? ¿Es muy distinto a Francia? Sí, ¿Qué tal la adaptación, sí. el nuevo idioma? Para mí fue más fácil Portugal que Francia. Porque Francia, muy bien, eh, como yo digo, yo no me quejo de los franceses, pero porque tampoco uno tuvo gran contacto con los franceses. O sea, el contacto era con los extranjeros. Es muy difícil penetrar a la familia francesa. Conocimos dos familias. Eh, Mientras que aquí, cuando yo llegué a Portugal, no. Encontré un país más próximo del mío. Portugal, en la época, no ya ahora, estaba a medio camino entre un país subdesarrollado y un país, en fin, del primer mundo, ¿no? Era más parecido con nosotros. Nosotros, antes de yo venir definitivamente para Francia, vivimos en la República Dominicana 4 años con mi marido. Mi idea era que yo me voy con mi marido allá y mi marido matemático allá, pues seguro que puede hacer un gran papel profesionalmente y vivir allá. Pero qué va, no resultó, porque él es investigador, él era un investigador científico y profesor al mismo tiempo, pero el nivel allá bajo. Primero, como profesor, él fue profesor en la UAS y en la UNFU, pero claro, el nivel era científico, era muy
un primario. Y como investigador es que nadie puede investigar aislado. Entonces él no tenía un grupo de personas con quien intercambiar, porque si tú investigas aislado, tú crees que descubre la pólvora y ya hace mucho que la descubrieron. Entonces se necesita tener contactos con personas que también estén en ese ámbito. Él en ese tiempo entonces se conectó mucho en Brasil, Río de Janeiro, el INPA, un instituto matemático que hay muy, muy importante a nivel internacional, y él pasaba un tiempo en Río y otro tiempo en República Dominicana, pero era infeliz. Y yo, que me preparé para hacer una carrera de éxito en mi país, y ya antes de irme yo pertenecía al bufete Ramos Messina, uno de los bufetes importantes del país. Ya estudiante, había sido invitada para ir a formar parte del bufete Ramos Messina. Llegué pensando que iba a hacer una carrera de brillo jurídico, pero también fui de profesor en la UNFU y él en la UASI, pero él estaba infeliz porque profesionalmente yo podía brillar, pero él profesionalmente era un fracaso. Y a un momento dado tuve que escoger o familia o profesión. Se me presentó ese problema. En la época no había dudas que debería escoger la familia. Hoy en día no sería así. La juventud hoy ya no piensa de la misma manera. Yo lo digo por mis hijas. O sea que, de todas maneras, yo tenía mi marido, que tenía aquí una familia lineal, como es la familia europea, que tú vienes desde el pentabuelo, cuarto abuelo, una familia así, derecho. Y nosotros tenemos una familia muy anárquica, muy diversificada, y los hijos naturales, y los hijos de matrimonio, los hijos, no es el mismo concepto familiar. Sí. Aquí en Europa, y sobre todo la familia de mi marido, que es una familia tradicional. Y mi madre, cuando yo dudaba mucho si debía venir, si debía quedarme, y mi madre me dice, pero mi hija, hay en América, mi madre que era una emigrante de Estados Unidos, allá en América se paga fortuna para mandar a sus hijos a estudiar a Europa. Y tú que tienes la posibilidad de que tus hijos estudien en Europa, no lo quieres hacer, que no tienes que pagar nada para que tus hijos se eduquen en Europa. O sea que yo pensé en la educación de las niñas, en que aquí hay un ambiente familiar muy equilibrado, mucho más de lo que le podía presentar allá, en que todo el mundo está así o separado o esto, ¿no? Una cosa. Bueno, déjame hacer la experiencia. Y felizmente una experiencia que resulta. Hay que decir que, claro, yo tenía que hacer algo, porque los primeros tiempos, el primer año, yo decía, pero yo estoy aquí para educar a mis hijas. Pero es que hasta los analfabetos educan a sus hijos y no está probado que le eduquen peor que un profesional. O sea que comencé yo a sentir un vacío de una vida profesional. Gracias a usted que nos sigue acompañando episodio tras episodio. El de la próxima semana es uno también muy especial desde aquí de Lisboa. Vamos a conocer una historia más. Así que nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de En el mismo Trayecto del Sol podcast. Dominicanas que brillan fuera de Quisqueya. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya?
puedes encontrar en el mismo Trayecto del Sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como @dominicanosquebrillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanosquebrillan@gmail.com.